Necesito contarte algo que ocurrió el 28 de febrero de 2026. Algo que ha enviado ondas de choque a los más altos niveles del gobierno iraní. Algo que ha dejado a los altos funcionarios en Teherán aterrorizados de una manera que nunca había visto antes. Ese día, el ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, murió en ataques militares. Y dentro de las 72 horas siguientes a su muerte, comenzaron a filtrarse noticias desde el interior del régimen sobre algo extraordinario. Un alto asistente de Jamenei, un hombre cuyo nombre no puedo mencionar porque todavía está en Irán y su vida estaría en peligro, hizo una declaración a otros funcionarios en una reunión a puerta cerrada. Dijo lo siguiente. Había un prisionero, un pastor cristiano. Tuvo visiones sobre esto, sobre la muerte del líder supremo, sobre que vendría desde lo alto, sobre lo que sucedería después. Lo documentamos en nuestros informes de interrogatorio. Lo descartamos como una ilusión psicológica, y nos equivocamos. Y luego dijo algo que necesito que escuches con mucha atención, lo que viene es más allá de la muerte. Lo que él vio no termina con lo que pasó el 28 de febrero. Ahí es donde comienza. Ese prisionero era yo. Mi nombre es Reza Ahmadi. Soy un hombre iraní. Nací en Teherán 3 meses después de la Revolución Islámica de 1979. Soy esposo, padre y pastor. Y durante 8 años, desde enero de 2012 hasta febrero de 2020, estuve encarcelado en la prisión de Evin por el delito de convertirme al cristianismo y liderar una iglesia subterránea. Durante mi 4.º año en confinamiento solitario, Jesús comenzó a mostrarme visiones. Sueños que se repitieron durante 3 años. Sueños sobre la muerte del líder supremo de Irán y sobre lo que vendría después. Documenté estas visiones en los márgenes de un Corán entregado por la prisión, utilizando un sistema de notación que solo yo podía leer, porque si los guardias hubieran descubierto lo que estaba escribiendo, las consecuencias habrían sido graves. Mantuve esas visiones durante años, a lo largo del resto de mi encarcelamiento, durante mi liberación en 2020, durante la huida de mi familia de Irán en 2021. Las guardé con cuidado, sin hablar públicamente de los detalles específicos porque necesitaba estar seguro. Necesitaba saber si lo que había visto era verdaderamente de Dios o si el aislamiento había quebrado mi mente de formas que no podía reconocer. Y entonces llegó el 28 de febrero de 2026, cuando esa mañana estalló la noticia de que Jamenei había sido asesinado en ataques que vinieron desde arriba, que lo apuntaron directamente, que golpearon en el mismo centro de la estructura de poder de Irán. Me quedé parado en mi cocina con el teléfono en la mano y supe que esto era exactamente lo que había visto, tal como lo había visto. Pero esto es lo que necesitas entender, la visión no terminó con su muerte. La muerte fue solo la ruptura de algo que había estado sellado. Lo que dijo el asistente es precisamente correcto. Lo que viene está más allá de la muerte. Más allá de cualquier cosa que la muerte pueda detener, más allá de cualquier cosa que el gobierno iraní pueda controlar. Y necesito decirte por qué los altos funcionarios en Teherán están aterrorizados en este momento. No por inestabilidad política. Han navegado la inestabilidad política antes. No por amenazas militares. Irán ha enfrentado amenazas militares durante décadas. Están aterrorizados porque están comenzando a darse cuenta de que lo que está sucediendo en Irán ahora no es algo de lo que puedan escapar arrestando, torturando, ejecutando o reprimiendo. Están aterrorizados porque la profecía resultó ser verdadera. Y si la muerte fue profetizada con precisión, entonces lo que vi sobre lo que viene después de la muerte también podría ser verdad. Esta no es una historia política. Es una historia espiritual. Se trata de lo que sucede cuando la estructura de poder que ha suprimido el Evangelio en Irán durante 43 años es repentinamente quebrada violentamente. Se trata de lo que sucede cuando una iglesia subterránea que ha sido sostenida a través de persecución, tortura y martirio durante décadas finalmente recibe espacio para respirar. Se trata del momento por el que los creyentes iraníes han estado orando desde 1979. Y voy a contarte todo.
Cómo me convertí al cristianismo en un país donde la conversión desde el Islam conlleva la pena de muerte. Cómo fui arrestado. ¿Qué sucedió durante 8 años de encarcelamiento? Las visiones que Jesús me dio. El cumplimiento de esas visiones el 28 de febrero. Y lo que creo que está a punto de suceder en Irán, algo que cambiará no solo esa nación, sino todo el paisaje espiritual de Oriente Medio. Pero antes de contarte las visiones, necesito contarte mi historia porque necesitas entender quién está hablando. Ahora, debes saber que no soy una persona propensa a exageraciones místicas ni a sensacionalismo profético. Debes saber que lo que estoy a punto de describir me costó todo lo que tenía, y lo volvería a hacer sin dudarlo. Así que déjame llevarte al principio, a la vida que tenía antes de conocer a Jesús, al hombre que era antes de que todo cambiara. Nací en Teherán en 1979, 3 meses después de que la revolución islámica convirtiera a Irán en algo que mis padres nunca imaginaron que sería. Mi infancia fue ordinaria en la forma en que las vidas ordinarias en contextos políticos extraordinarios aún logran sentirse normales. Mi padre era ingeniero del gobierno. Mi madre era maestra. Vivíamos en un apartamento modesto en un barrio de clase media en el norte de Teherán. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Teníamos lo que necesitábamos. Teníamos estabilidad. Teníamos el tipo de vida que tenían 1 millón de otras familias iraníes. Los viernes por la tarde significaban comidas familiares extensas. La comida de mi abuela, mi tío debatiendo política en un lenguaje codificado que todos entendían pero nadie decía directamente. Mi padre navegando su trabajo en el gobierno con la precisión cuidadosa de un hombre que en privado era escéptico del régimen, pero públicamente lo suficientemente complaciente como para mantener su puesto y alimentar a su familia. Mi madre tenía una biblioteca oculta de literatura extranjera traducida. Kafka, Dostoyevsky, Camus. Leía tarde en la noche después de que mi padre se dormía. Nunca le dijo sobre esos libros, no porque no confiara en él, sino porque cuanto menos supiera, más seguro estaría si alguna vez le preguntaban. Esa era la forma iraní. Amar significaba proteger a las personas mediante una ignorancia estratégica. Crecí con la contradicción como la realidad base de la vida. Actuábamos el Islam públicamente, rezando en las mezquitas, ayunando en Ramadán, observando todos los rituales requeridos, pero en privado había una distancia, una sensación de que estábamos cumpliendo formalidades que no tocaban las partes más profundas de quienes éramos. Asistí a excelentes escuelas públicas. El sistema educativo iraní, a pesar de todas las fallas del régimen, producía a algunos de los jóvenes mejor educados de Oriente Medio. Era bueno en matemáticas y ciencias. Era práctico. Aprobé el examen de ingreso a la universidad y fui admitido en la Universidad Sharif, una de las escuelas de ingeniería más prestigiosas de Irán. Mis años universitarios fueron donde las contradicciones se profundizaron. Estudié ingeniería civil, un campo práctico y respetable que llevaría a una buena carrera. Pero fuera del aula, formaba parte de redes intelectuales subterráneas, grupos de discusión filosófica donde leíamos a Nietzsche, Camus y Sartre en traducción, círculos de poesía donde reinterpretábamos a Hafez y Rumi sin el marco religioso que usaban nuestros abuelos. Debates políticos conducidos en un lenguaje tan codificado que podíamos negar plausiblemente lo que realmente decíamos si alguien nos cuestionaba. Hice amigos en esos espacios. Éramos jóvenes, educados, inquietos. Queríamos que Irán fuera diferente a lo que era. Queríamos libertad intelectual. Queríamos vivir sin el peso constante de la policía religiosa en la aplicación moral y la sensación de que siempre alguien estaba observando, juzgando, listo para castigar cualquier desviación. Pero debajo de todo eso, debajo de la exploración intelectual, la frustración política y la rebelión social, había algo más. Una inquietud más profunda, un hambre que no podía nombrar. Cumplía con las observancias islámicas porque eso era lo que se hacía si querías evitar problemas. Rezaba las oraciones requeridas, pero se sentían mecánicas, vacías,
como si hablara palabras a un techo. Ayunaba en Ramadán, pero no había conexión espiritual con ello. Era una actuación cultural, no devoción religiosa. Iba a la mezquita con mi padre los viernes. Me sentaba en el suelo y escuchaba sermones sobre sumisión a Alá, sobre la rectitud de la República Islámica, sobre la corrupción de Occidente. Y no sentía nada. No exactamente rebelión, solo vacío. No sabía qué estaba buscando. Ni siquiera sabía que estaba buscando algo. Solo sabía que, a pesar de tener todo lo que la sociedad decía que debería traer plenitud, educación, perspectivas de carrera, comunidad intelectual, aprobación familiar, la parte más profunda de mí seguía intacta, hambrienta, inquieta. Después de graduarme, conseguí un buen trabajo en una firma de ingeniería respetable. A los 24 años conocí a Nasrin a través de conexiones familiares. Era maestra de una familia tradicional, pero intelectualmente curiosa como lo había sido mi madre. Nos cortejamos dentro de los límites culturales esperados. Nos comprometimos y tuvimos una ceremonia de boda tradicional con todos los elementos religiosos que se sentían vacíos para mí, incluso mientras estaba allí pronunciando los votos. Alquilamos nuestro primer apartamento juntos. Era modesto, pero era nuestro. Construimos una vida. Dar nació en 2003. Sirin llegó en 2006. Avancé en mi carrera. Logramos estabilidad financiera. A finales de mis 20, tenía todo lo que un hombre iraní supuestamente debería querer: una esposa amorosa, hijos sanos, una carrera respetada, un hogar cómodo. Y aún así, la parte más profunda de mí seguía hambrienta. Esto no era depresión. No era ingratitud. Era el reconocimiento de que cada oración que pronunciaba parecía desaparecer en la nada. Cada ritual dejaba completamente intacto el núcleo de quién era. Vivía una buena vida que de alguna manera no llegaba a la parte de mí que más necesitaba ser alcanzada. No tenía lenguaje para lo que sentía. No sabía qué faltaba. Solo sabía que algo faltaba. Y entonces, en una tarde ordinaria en mi oficina en 2008, abrí un cajón del escritorio buscando documentos técnicos y encontré algo que destruiría la vida que había construido y me daría la única vida que vale la pena vivir. El Nuevo Testamento en persa era pequeño, desgastado en los bordes por el manejo repetido. Alguien había amado ese libro y alguien lo había dejado en el cajón del escritorio que compartía con un colega cuyo nombre nunca diré porque aún está en Irán y su seguridad aún importa. Estaba buscando especificaciones de proyecto. Mi mano tocó un lomo desconocido. Lo saqué. Incluso antes de mirar la portada, supe qué era. Desarrollas un instinto para el contrabando cuando vives en un lugar donde las ideas están controladas. La página de título lo identificaba como porciones del Evangelio. Escritura persa lo suficientemente compacta para esconderse fácilmente. Poseer escritura cristiana era ilegal bajo las leyes de apostasía iraníes. Poseer escritura cristiana podía traer graves consecuencias si eras musulmán. Y yo era musulmán, culturalmente, legalmente, oficialmente musulmán. Lo razonable habría sido cerrar el cajón y olvidar que lo había visto. Mi colega había tomado un riesgo dejándolo allí. Encontrarlo también me ponía en riesgo si alguien descubría que lo había visto y no lo había reportado. Lo inteligente era alejarse, pero abrí en una página al azar. Iba a hojear una sola página solo para ver qué decía, solo por curiosidad. Luego la cerraría y lo olvidaría. En la página que abrí estaba el Evangelio de Juan, capítulo 1. Comencé a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No pude parar. Me quedé parado en esa oficina vacía. Mis colegas estaban en una reunión. Se suponía que debía preparar documentos y leí todo el primer capítulo de Juan. La densidad y el peso del lenguaje eran distintos a todo lo que había encontrado antes.
No era como el Corán, que había escuchado recitar toda mi vida en árabe y que no entendía completamente. No era como la literatura secular que había leído en la universidad. Esto era diferente. Tenía gravedad. El concepto que me detuvo fue este, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios haciéndose humano. Dios habitando entre las personas. Dios lo suficientemente cerca como para tocarlo. Este no era el Alá del Islam. Alá era trascendente, distante, santo, otro. Tan por encima de la humanidad que la idea de que Dios se hiciera humano no era solo imposible. Era ofensiva. Era así. Era el pecado imperdonable. Pero leyendo esas palabras en persa en esa oficina en esa tarde ordinaria, algo en mí respondió. Sentí lágrimas en mi rostro. Estaba confundido por mi propia reacción. Ni siquiera estaba seguro de creer en Dios en absoluto. Había estado realizando rituales religiosos mecánicamente durante años, pero leyendo esto, algo en mí respondía como si hubiera estado esperando toda mi vida para leer esas palabras específicas. Volví a poner el libro en el cajón. Regresé al trabajo, pero durante las semanas siguientes volví a ese cajón una y otra vez, robando incrementos de 15 minutos cada vez que la oficina estaba vacía, leyendo sistemáticamente el Evangelio de Juan, las parábolas, los milagros, las enseñanzas. El carácter de Jesús emergía del texto con claridad, autoridad y compasión, fuerza y gentileza. La forma en que hablaba a los líderes religiosos que cargaban a la gente con reglas. La forma en que acogía a los marginados y a los quebrantados. La forma en que tocaba a los leprosos, comía con pecadores y defendía a la mujer sorprendida en adulterio. Y luego la narrativa de la crucifixión. La leí 3 veces en una sola sentada. No podía pasar de ella. Dios, si este era Dios, permitiéndose ser arrestado, torturado, ejecutado, sin defenderse, sin llamar a ángeles, solo sufriendo voluntariamente. En la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto era incomprensible para mí. Este era un Dios completamente distinto a cualquier concepción de Dios que hubiera encontrado. Y luego los relatos de la resurrección. Quería que fueran verdad con una intensidad que me sorprendió. Quería que este Jesús fuera real. Quería que realmente hubiera resucitado de entre los muertos. Porque si lo había hecho, si la muerte no pudo retenerlo, entonces tal vez la muerte no era el final. Tal vez el vacío que había llevado toda mi vida podía ser llenado. Tal vez había algo más allá de los rituales mecánicos, la opresión política y la sensación de que la vida era solo resistencia hasta el final. No entendía todo lo que leía. No tenía marco teológico para procesarlo. Pero tenía una convicción creciendo en mí que no podía explicar ni negar. Esta persona es real. No solo históricamente real, real en presente. De alguna manera, al leer sobre él, sentía que lo estaba encontrando. El libro estaba haciendo algo en mí que no podía controlar ni explicar a nadie. Cada vez que lo leía, el vacío dentro de mí se sentía menos como una condición permanente y más como un espacio siendo preparado para algo o alguien. Y entonces vino el sueño. La primera vez que Jesús se me apareció, antes de que entendiera completamente quién era, antes de tomar cualquier decisión, antes de haber orado cualquier oración de conversión, vino a mí. Fue una noche ordinaria cuando me dormí junto a Nasrin en nuestro apartamento con los sonidos del tráfico de Teherán afuera, sin sospechar que algo estaba a punto de cambiar. Y entonces estaba en otro lugar completamente distinto. Esto no era lógica de sueño ordinaria. Los sueños suelen ser fragmentados, incoherentes, extraños. Esto era diferente. Tenía una claridad más real que la vida despierta. Riqueza sensorial aumentada, lucidez absoluta. Estaba parado en un espacio que era a la vez en ninguna parte y en todas partes. Había luz sin fuente visible. No luz dura, sino luz reveladora.
El tipo de luz que muestra las cosas tal como realmente son. Y había un hombre parado frente a mí. Supe inmediatamente quién era. No por deducción. No porque se anunciara. Solo lo supe. Este era Jesús. No brillaba. No había efectos especiales. Pero la claridad misma emanaba de él. Él era la fuente de la luz reveladora. Y cuando me miró, experimenté algo que nunca había sentido en mi vida. Experimenté ser completamente conocido y completamente amado al mismo tiempo. Vio todo, cada cosa oculta, cada duda, cada fracaso, cada pensamiento egoísta, cada momento de cobardía, cada compromiso, la pornografía que había mirado, las mentiras que había dicho, las formas en que había herido a Nasrin sin que ella lo supiera, la ira que llevaba hacia mi padre, el desprecio que sentía por personas que consideraba inferiores, todo. Lo vio todo y no había condenación. Eso fue lo que me deshizo. No el saber. Esperaba que si Dios era real, lo sabría todo. Pero la ausencia de rechazo, la presencia de amor que no dependía de que lo mereciera. No habló en palabras audibles, pero el significado se transfirió con perfecta claridad. Lenguaje más allá del lenguaje. Comunicación directa de verdad a mi mente y corazón. He estado esperándote. Te he conocido toda tu vida. Tú eres mío. Debería haber estado aterrorizado. Esto debería haber sido aterrador. Pero no había miedo, solo paz. Y la paz más profunda que jamás había experimentado. La sensación de finalmente llegar a algún lugar, de volver a casa a un lugar donde nunca había estado, pero por el que había estado nostálgico toda mi vida. Esto era por lo que había estado inquieto. Esto era lo que el vacío había estado esperando ser llenado por. Entonces desperté. Me senté erguido en la oscuridad. Eran las 2 o 3 de la mañana, estimé. Nasrin estaba dormida a mi lado. No la desperté. La presencia residual del sueño aún era palpable en la habitación. No se desvaneció como se desvanecen los sueños normales. Se quedó conmigo, tan real como los muebles físicos a mi alrededor. Me quedé sentado en esa oscuridad mucho tiempo, procesando lo que acababa de pasar, probándolo. ¿Era esto psicológico? ¿Era mi subconsciente procesando toda la lectura que había estado haciendo? ¿Era pensamiento deseoso tomando forma de sueño? Pero sabía, más profundo que la duda, que era real. Que había sido un encuentro externo, no una proyección interna. Aún no era cristiano. No en ningún sentido formal. No tenía marco teológico. No tenía iglesia ni comunidad. No había hecho ninguna conversión formal. Pero se había abierto una puerta que no podía cerrarse. Y sabía que iba a atravesarla. Ni siquiera era una elección en ese punto. Era reconocimiento de la realidad. Durante los meses siguientes, finales de 2008 hasta 2009, leí todo lo que pude sobre Jesús. Esto era difícil en Irán. Internet estaba fuertemente censurado. Los libros cristianos eran ilegales de poseer o vender. Pero encontré sitios web en caché, artículos traducidos, archivos PDF que circulaban por canales encriptados. Armé lo que pude y comencé a orar de manera diferente. No las oraciones árabes memorizadas de la infancia que había estado recitando mecánicamente. Oraba en persa, con mis propias palabras, a una persona que ahora sabía que estaba realmente allí y realmente escuchando, y él respondía, no siempre de forma dramática, pero consistentemente. Oraba por guía en una decisión y llegaba claridad. Oraba a través de la ansiedad y la paz se asentaba sobre mí de una forma que no podía explicar médicamente ni psicológicamente. Oraba por Nasrin sin que ella lo supiera, y veía que se suavizaba de formas que parecían más que coincidencia. Durante la oración, a veces sentía calor físico, una sensación como de ser sostenido.
Lo probé repetidamente. No lo estaba generando. No lo estaba imaginando. Era dado. Pero el costo ya estaba apareciendo. Todavía realizaba el Islam externamente. Todavía iba a la mezquita con mi padre. Todavía ayunaba en Ramadán, todavía jugaba el papel en las reuniones familiares extendidas. Pero ahora observaba mi propia hipocresía. Y sabía que no podía sostenerlo. Tendría que decírselo a Nasrin eventualmente. Tendría que decírselo a mi familia. Tendría que vivir esto públicamente o traicionar al que me había encontrado en ese sueño. Y sabía qué elección iba a hacer. Pero no podía hacer esto solo. La escritura que estaba leyendo no era la escritura del individualismo aislado. Hablaba de un cuerpo, de una comunión, de personas que se necesitaban unas a otras. Necesitaba encontrar a los demás, lo que en Irán significaba entrar en un mundo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Encontrar otros cristianos en Teherán no es como encontrar una iglesia en tu barrio. No hay letreros, no hay sitios web, no hay reuniones públicas. Solo hay confianza construida lentamente a través de relaciones cuidadosas. A través de introducciones indirectas que protegen a todos los involucrados. Pasé meses buscando con cuidado. Encontré discusiones codificadas en foros en línea usando VPN para acceder a ellos. Un amigo mencionó conocer a alguien que conocía a alguien que podría ayudar con ciertas preguntas que tenía. Cada eslabón en la cadena protegía al anterior. Pasaron semanas entre el contacto inicial y la primera reunión. Los protocolos de seguridad eran estrictos. Cambiando ubicaciones, comunicación a través de intermediarios, procesos de verificación. Finalmente, en la primavera de 2009, asistí a mi primera reunión de iglesia en casa. Fue una reunión vespertina en un pequeño apartamento en el sur de Teherán, un barrio obrero con menos vigilancia que las áreas donde vivían funcionarios del gobierno. 9 personas estaban presentes cuando llegué. La diversidad demográfica era sorprendente. Había un doctor de mediana edad, 2 estudiantes universitarios en sus tempranos 20, un hombre y una mujer, un trabajador del ministerio gubernamental en sus 50, una maestra jubilada en sus 60, una joven pareja casada en sus tardíos 20, y la anfitriona, una mujer en sus 30 que nunca mencionó marido. Era viuda o divorciada, y nunca pregunté. Todos eran conversos de trasfondo musulmán. Algunos habían sido chiitas originalmente, algunos suníes, algunos eran creyentes recientes, algunos habían seguido a Cristo durante años. Cantamos en voz baja, hermosas canciones de adoración en persa. Oramos, oraciones íntimas, honestas, personales, pronunciadas en voz alta de una forma que nunca había experimentado en la mezquita. La anfitriona leyó de Romanos y lo discutimos juntos, cada persona aportando su entendimiento. Luego tomamos la comunión. Pan y vino simples, pero el peso era profundo. Esto era el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto era recordar su muerte y resurrección. Esto era participar en algo que nos conectaba con creyentes a lo largo de 2000 años y en todas las naciones. Y la presencia de Dios era palpable en esa habitación. Esto no era manipulación emocional. No era psicología de multitudes. Solo éramos 9, pero algo estaba vivo en ese espacio. Algo innegable. Lloré de alivio al encontrar comunidad. No me había dado cuenta de cuán aislado había estado. Estas personas entendían lo que costaba seguir a Cristo en Irán. Habían tomado la misma decisión que yo estaba tomando, y de alguna manera pertenecíamos los unos a los otros de una forma que trascendía todas las categorías sociales normales que dividían a los iraníes. Comencé a asistir semanalmente. Las reuniones rotaban de ubicación por seguridad. Desarrollé una relación de discipulado con el doctor, cuyo nombre era Cambiar. Se convirtió en mi padre espiritual. Me enseñó teología básica, historia de la Iglesia, cómo leer la escritura con cuidado.
Mi entendimiento creció para igualar mi experiencia. Para el verano de 2009, varios meses después de la vida comunitaria, hice un compromiso formal. En presencia de los otros creyentes, oré en voz alta, declarando fe en Jesús como Señor, Mesías, Hijo de Dios. Luego me bautizaron en una ceremonia secreta en un lugar que aún no revelaré. Fui sumergido en agua y levantado de nuevo, simbolizando muerte a mi vieja vida y resurrección a nueva vida en Cristo. Ya no era solo un buscador. Era un seguidor declarado. Pero todavía no le había dicho a Nasrin. Esta fue la conversación más difícil de mi vida. No la tuve de una vez. Fue una serie de conversaciones a lo largo de semanas, revelación gradual, probando respuestas, midiendo seguridad. Comencé con, he estado leyendo algunas cosas diferentes. Su respuesta fue preocupación, no preocupación teológica, preocupación práctica. Esposa razonable preocupada por el riesgo que tomaba su esposo. ¿Sabes lo que les hacen a los apóstatas? Preguntó. Sí, lo sabía. ¿Qué les pasa a Dar y Sirin si te arrestan? Esta era la pregunta que me mantenía despierto por las noches. Y era un instinto legítimo de protección materna. Esta era la parte más dura del costo. Pero Nasrin comenzó su propia investigación. Si su esposo estaba arriesgando todo, necesitaba entender por qué. Comenzó a leer el Nuevo Testamento ella misma en secreto. Inicialmente, era resistente intelectualmente, culturalmente, prácticamente resistente. Pero sintió la misma atracción magnética que yo había experimentado. Pasaron meses. Luchó. Oró oraciones como, si esto es real, si tú eres real, muéstrame. Y él se lo mostró. Su encuentro fue diferente al mío. No un sueño, sino una experiencia despierta durante la oración. Una sensación de presencia, amor abrumador, convicción asentándose en ella que no podía explicar ni negar. Esto es verdad. Casi un año después de mi conversión, ella tomó su decisión. Desde esa noche, les digo a las personas, caminábamos esto juntos. Cambió todo. Estábamos unificados en propósito. Compartíamos el riesgo. Protegíamos a nuestros hijos juntos. Si ambos estábamos bautizados, ambos estábamos creciendo. Y para 2010, estaba asumiendo responsabilidades de liderazgo. Tenía un don natural para enseñar. Un corazón de pastor estaba emergiendo en mí. Comencé a liderar pequeños grupos. Para 2011, funcionaba como pastor informal de red, supervisando múltiples iglesias en casa que sumaban entre 60 y 70 personas. No había ordenación formal. No había institución que me ordenara. Pero la comunidad me reconoció como pastor por función. Conocía a todos ellos, sus nombres o los de sus familias, sus circunstancias, sus luchas espirituales. Casé parejas. Bauticé nuevos creyentes. Aconsejé a personas en crisis. Visité durante enfermedades. Oré durante el sufrimiento. Ese conocimiento fue uno de los mayores privilegios de mi vida. También se convirtió en uno de los mayores dolores porque no éramos ingenuos sobre los riesgos. Sabíamos que les pasaba a los creyentes que eran descubiertos. Sabíamos de arrestos. Sabíamos de la prisión de Evin. Sabíamos de sentencias que destruían familias. Y sabíamos de ejecuciones. Pero también sabíamos algo más importante. Habíamos encontrado al Dios vivo, y nada de lo que el Estado nos amenazara era suficiente para hacernos alejarnos de eso. Para 2011, sabía que me estaban vigilando. No era una cosa obvia. Era una acumulación de pequeñas señales que cualquiera que vive bajo vigilancia aprende a leer. Autos estacionados demasiado tiempo en ciertos lugares, las mismas caras apareciendo en contextos diferentes. Preguntas de colegas que parecían sondeos de inteligencia,
problemas técnicos con mi teléfono que sugerían que había sido comprometido. La pregunta no era si vendrían por mí. La pregunta era cuándo. Jueves por la noche, 19 de enero de 2012. Recuerdo que era jueves porque es cuando comienza el fin de semana iraní. Cuando las familias están en casa, seguras y juntas, nunca volveríamos a tener ese tipo de seguridad. La cena había terminado, los platos estaban lavados. Podía oír a Dar y Shirin jugando en su habitación. Dar tenía 8 años. Shirin tenía 5. Nasrin estaba en la cocina preparando té. Yo estaba en nuestro pequeño estudio revisando planos de ingeniería para el trabajo. Esto era normalidad doméstica. Esto era paz. Estos son los detalles que recuerdo porque fueron los últimos. El golpe llegó, no el timbre. Un golpe. Fuerte, plano, autoritario. El tipo de golpe que hace que tu cuerpo responda con adrenalina antes de que tu mente lo procese. Caminé hacia la puerta. Nasrin vino de la cocina. Miré por la mirilla y vi a 4 hombres de civil, pero eran inconfundiblemente agentes de inteligencia. ¿Desarrollas un ojo para esto? Tuve un momento de decisión. No abrir. La derribarían. Correr. No había a dónde ir. Mi familia estaba en el apartamento. Abrí la puerta. El agente principal tenía unos 40 y tantos. Calmado, profesional, no un villano de Hollywood. Me mostró brevemente un documento, una orden, texto en farsi, sellos oficiales. No tuve tiempo de leerlo con cuidado. Señor Ahmadi, necesita venir con nosotros. No fue formulado como pregunta. Entraron sin esperar invitación. Los 4 se dispersaron por el apartamento metódicamente, eficientemente. Esto era rutina para ellos. Dar y Shirin aparecieron en la puerta de su habitación, ojos abiertos, asustados. Mi instinto fue ponerme entre ellos y los agentes. Nasrin vino de la cocina. Vio lo que estaba pasando. Los niños se aferraron a ella. Y en la mirada entre nosotros, todo se dijo sin palabras. Esto es. Te amo. Protege a los niños. Estaré bien. Era una mentira, pero necesaria. Un agente dijo, despídete rápido. Rápido significaba 30 segundos. Abracé a Dar y Shirin, intentando memorizar la sensación, intentando ser fuerte para ellos. Dar empezaba a llorar. Shirin estaba en silencio, demasiado impactada para procesar lo que pasaba. Nasrin se mantuvo con una disciplina extraordinaria. No gritó. No suplicó. No se derrumbó. Se quedó en su propia cocina con una dignidad que incluso ahora me llena de dolor y admiración. Me permitieron empacar una pequeña bolsa, cambio de ropa, artículos de aseo. Mis manos temblaban mientras doblaba camisas. Nasrin estaba en la puerta mirando, memorizándome. Luego caminé hacia la puerta. Miré atrás una vez. Nasrin estaba allí, iluminada por la luz cálida de nuestro hogar. Los niños estaban a su lado, Dar llorando, Shirin en silencio. Esa imagen se quemó en mi memoria. Esa fue la última visión de mi familia como hombre libre. Esa imagen me sostuvo durante el primer año. Afuera esperaba un sedán sin marcas. Los vecinos miraban desde las ventanas. Sabían lo que significaba. Condujimos por la noche de Teherán, calles familiares que de repente se sentían ajenas. Hacia el norte, hacia las colinas, hacia la prisión de Evin. La prisión de Evin le hace algo al tiempo. En el pabellón 209, la sección de inteligencia, no hay ventanas y las luces nunca se apagan del todo. Pierdes la capacidad de saber si es de día o de noche, qué hora es,
¿cuánto tiempo has estado en una habitación? Esta desorientación es deliberada. Es la primera arma que usan contra ti. Entramos por una puerta vehicular, muros masivos, torres de vigilancia, caminando por corredores que olían a desinfectante, sudor y miedo. Un olor que nunca olvidaré. La sala de procesamiento, pertenencias retiradas y documentadas. Ropa de prisión entregada, tela áspera, mal ajustada, luego una venda en los ojos. Técnica de desorientación. Fui conducido por corredores con los ojos vendados, intentando mapear el espacio acústicamente, contando vueltas. Me pusieron en una celda temporal de detención, 2 metros por 3 metros, paredes de concreto, una bombilla desnuda que nunca se apagaba del todo. Aquí pasaría las siguientes semanas. En 48 horas había perdido la noción de si era de día o de noche. Las luces permanecían encendidas pero se atenuaban ligeramente en intervalos irregulares. Las comidas llegaban en momentos que no podía predecir. Así que no podía usarlas para medir el paso del tiempo. Los guardias golpeaban la puerta en intervalos aleatorios, interrumpiendo cualquier intento de dormir. La ansiedad de existir en un espacio sin tiempo es difícil de describir. Tu cuerpo necesita ritmo. Necesita día y noche. Necesita saber cuándo ocurrirán las cosas. Quítale eso y algo fundamental en ti comienza a deshacerse. Me dejaron allí durante 3 días. Creo que fueron 3 días antes del primer interrogatorio. Esto era deliberado. Dejar que el miedo crezca. Dejar que el agotamiento se acumule. Dejar que el frío se filtre en los huesos. Proporcionar comida mínima. Suficiente para sobrevivir, no suficiente para mantener la fuerza. Para cuando vinieron por mí, ya estaba desestabilizado. Fui conducido con los ojos vendados a la sala de interrogatorios. Cuando me quitaron la venda, estaba en una pequeña habitación con luces brillantes. Una mesa entre mí y 2 interrogadores. El interrogador principal tenía unos 40 años, educado, medido en el tono. El secundario era más joven, mayormente en silencio, tomando notas. Y el interrogador principal no gritaba. No había violencia inmediata. Su tono era casi comprensivo. Esto es decepcionante, dijo. Un hombre de tu educación, de tu trasfondo familiar. Luego comenzaron las preguntas. Nombres de otros creyentes, ubicaciones de iglesias en casa, fuentes de financiamiento extranjero. Estas eran imaginarias, pero ellos creían en ellas. Estructura organizativa. ¿Quién lideraba qué? Me negué consistentemente. No daré nombres. Explicó las consecuencias con calma. Te estás haciendo esto más difícil. Pero el interrogatorio no era solo para extraer información. Era para desmantelar el marco de la fe misma. Las preguntas apuntaban a lugares interiores vulnerables. ¿Realmente crees que Dios se hizo hombre, un hombre educado como tú? ¿Has considerado que has sido manipulado por intereses extranjeros? ¿Es tu conversión genuina? ¿O es un fenómeno psicológico? ¿Es una rebelión contra tu crianza? ¿Estás dispuesto a destruir a tu familia por autoengaño? Estaban usando mis propias dudas honestas contra mí. ¿Cómo sabían de dudas que había tenido? Vigilancia, psicología. Las preguntas más dañinas no eran sobre teología. Eran sobre la familia. Tus hijos están creciendo sin padre. ¿Eso es fiel o egoísta? Nasrin visitará eventualmente. Traerá a los niños. Te verán a través del vidrio. ¿Qué les hace eso? Estas eran preguntas diseñadas para producir culpa, duda, autoincriminación, y funcionaban. Cuando regresé a mi celda, los días se volvieron borrosos. La celda era 2 por 3 metros, la luz constante, el frío. No tenía ropa adecuada,
ni manta. Inicialmente, la comida era arroz, sopa aguada, pan, agua suficiente para sobrevivir. El inodoro estaba en la esquina sin privacidad. Los guardias golpeaban la puerta en horas aleatorias. Me llamaban para interrogatorio en momentos que no podía predecir. El sueño era imposible de lograr completamente. Perdí peso rápidamente, 9 kilos en los primeros meses. Estaba crónicamente frío, temblando constantemente, exhausto, pero nunca descansando del todo. Mi piel desarrolló problemas por instalaciones de higiene inadecuadas. Mi cabello comenzó a caerse por estrés y mala nutrición. No me golpearon. Todavía no. Podía oír a otros prisioneros siendo golpeados a través de las paredes. Gritaban. Pero para prisioneros políticos, la tortura psicológica era preferida. Era más efectiva. No dejaba marcas en el cuerpo. Dejaba algo más. Las semanas se acumularon. 6 semanas, 8 semanas. Perdí la cuenta. Los interrogatorios continuaron cada pocos días, a veces diarios. La presión aumentó. Mis recursos internos se estaban agotando. Mi fe estaba siendo probada, no dramáticamente, sino erosivamente, como agua desgastando piedra. Y entonces, aproximadamente 6 semanas después, creo, alcancé un colapso del que no he hablado completamente antes. Estaba solo en mi celda. Tarde en la noche, pensé, aunque no podía estar seguro, y experimenté una oscuridad interna completa, no miedo, no agotamiento, la ausencia total de Dios. Cada encuentro que había tenido se sintió de repente como autoengaño. Cada momento de su presencia se sintió como proyección psicológica. Cada oración se sintió como hablarle a nada. Me acosté en el suelo de esa celda, concreto frío contra mi rostro. Y oré la única oración que me quedaba. Si estás ahí, necesito que seas real ahora mismo. No después. Ahora. Porque no me queda nada. Lo que pasó después es por lo que todavía estoy aquí. La oscuridad no se levantó dramáticamente. No hubo luz brillante, ni voz audible, ni momento teatral. Pero en esa celda, en esa oscuridad absoluta, vino algo que solo puedo llamar presencia. Estaba acostado en el suelo de concreto, frío, duro, completamente solo. Había orado una oración de desesperación, no elocuente, apenas palabras. Y estaba esperando en silencio, sin esperar nada. Entonces calor. Calor físico. La celda no se había calentado. Lo probé. Intenté descartarlo. No pude. El calor comenzó en mi pecho y se extendió hacia afuera. Esto no era imaginación. Y con el calor vino una cualidad de no estar solo. Alguien estaba allí. No visible, pero inconfundible. Esto era externo a mí. No era consuelo que yo generara. Era dado. La paz se asentó sobre mí que no había ganado ni podía producir. Entonces un versículo llegó a mi mente. Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. No había memorizado ese versículo. Había leído Isaías en mi lectura bíblica antes del encarcelamiento, pero esto no era recuerdo. Era comunicación, una palabra llegando desde afuera. Y la claridad era esta. Dios no estaba prometiendo escape. Estaba prometiendo presencia. Estaré contigo. No, te sacaré de esto, sino, estaré contigo en esto. El miedo no desapareció por completo. Las condiciones físicas no cambiaron. La dificultad psicológica no cambió, pero el terror más profundo, el terror del abandono, perdió su poder.
Algo en mí se asentó que nunca volvió a desestabilizarse por completo. Los meses continuaron. Interrogatorios, presión, aislamiento. Pero ahora tenía un fundamento diferente. Mi fe no estaba sin probar. Estaba probada y resistiendo. Mis oraciones no fueron respondidas con liberación, sino con presencia. Después de aproximadamente 4 meses, me permitieron mi primera visita familiar. La sala de visitas estaba dividida por una partición de vidrio. Hablábamos por teléfonos. Nasrin entró y apenas la reconocí. Había envejecido. El estrés era visible en su rostro. Dar y Shirin estaban con ella. Eran más altos, mayores, diferentes. Teníamos 20 minutos. ¿Qué dices en 20 minutos a través de vidrio? Me concentré en ellos. ¿Cómo está la escuela? ¿Están bien? Papá los ama. Papá está orgulloso de ustedes. Los ojos de Nasrin comunicaban lo que no podía decir con los niños presentes. La iglesia continúa bajo tierra, creciendo. Ella está fuerte, manejando. No te retractes. No des nombres. Estamos bien. Las visitas continuaron cada pocos meses. Vi a mis hijos crecer a través de vidrio. Vi la voz de Dar profundizarse. Vi a Shirin perder sus rasgos infantiles. Cumpleaños perdidos. Hitos perdidos. Momentos ordinarios de paternidad se volvieron imposibles. Cuando esto era su propia forma de tortura, estar vivo, estar presente, pero ausente de sus vidas. Después de aproximadamente 8 meses en detención, tuve mi juicio. Tribunal Revolucionario, un tribunal especial para crímenes políticos y de seguridad. El juez era un clérigo religioso, no un árbitro imparcial. Se leyeron los cargos: apostasía del Islam, liderazgo de una organización eclesiástica ilegal, evangelización de musulmanes, esto era un crimen capital, actuar contra la seguridad nacional, propaganda contra el Estado. Todos estos cargos conllevaban posibles sentencias de muerte. Se me permitió una breve declaración. La mantuve clara y concisa. Soy seguidor de Jesucristo. Me convertí al cristianismo porque encontré al Dios vivo. No me retractaré de esto. No proporcionaré nombres de otros creyentes. Hagan lo que quieran. La respuesta del juez fue fría y despectiva. Has elegido este camino. Una semana después, se dictó la sentencia. Prisión de por vida. Las palabras aterrizaron físicamente en mi pecho. Tenía 35 años. Tenía esposa y 2 hijos pequeños. Y un hombre en un tribunal de Teherán acababa de decir: morirás en la prisión de Evin. Regresé a mi celda. Me acosté en el suelo otra vez. Pero esto era diferente a la noche de oscuridad. Esta vez no estaba en desesperación. Estaba en duelo. Duelo por la vida que no viviría. Duelo por ser esposo a distancia. Duelo por ser padre a través de vidrio. Duelo por envejecer en una celda de 2 por 3 metros. Pero debajo del duelo, el fundamento resistía. La presencia aún estaba allí. Estaré contigo, seguía siendo verdad. Incluso en una sentencia de por vida, no estaba solo. Fui sentenciado a morir en prisión. Esa fue la sentencia. Pero estaba vivo. Y el Dios que me encontró en el suelo de esa celda no había prometido escape. Había prometido presencia. Y de alguna manera, imposiblemente, eso era suficiente. Me llevaron de ese tribunal de regreso al cuerpo de la prisión. Y el siguiente capítulo de mi vida comenzó. 8 años que me enseñarían más sobre la fidelidad de Dios que cualquier libro de teología jamás podría. 8 años en los que Jesús me mostraría el futuro de Irán.
En mi cuarto año de encarcelamiento, comenzaron los sueños. Necesito ser cuidadoso y preciso al respecto porque he visto reclamos proféticos usados de manera irresponsable. Así que déjame decirte exactamente lo que vi sin adornos ni interpretación añadida. Para 2015, me había adaptado a la rutina de prisión, no cómodo, nunca te vuelves cómodo en Evin, pero adaptado. Mi fe era estable, probada diariamente, resistiendo. Nasrin y los niños visitaban cada 2 o 3 meses. Se me permitía escribir cartas, aunque eran censuradas. Noticias sobre la iglesia subterránea se filtraban a través de varios canales. A pesar de arrestos y presión, la iglesia seguía creciendo. Tenía 38 años, a mitad de lo que resultaría ser mi 8º año, aunque aún no lo sabía. Una noche ordinaria, tan ordinaria como las noches en confinamiento solitario podían ser, me dormí con dificultad como siempre. Y el sueño comenzó. Tenía una claridad inusual. Esto no era lógica de sueño ordinaria donde las cosas son fragmentadas e incoherentes. Tenía estructura, coherencia, el tipo de claridad que te hace saber inmediatamente que algo significativo está sucediendo. Vi una estructura. No era un edificio específico que reconociera, pero encarnaba la máxima autoridad en Irán. Representaba el poder de la oficina del líder supremo. La estructura era un símbolo arquitectónico, como una fortaleza, con anillos concéntricos alrededor de un núcleo central. Cada anillo representaba refuerzo, protección, poder consolidado hacia adentro. La sensación que daba era inexpugnable, construida para durar indefinidamente, inamovible. La observaba desde afuera. La perspectiva de alguien que la ve completa al entender simbólicamente lo que representaba. Este era el aparato de poder de la República Islámica centrado en el líder supremo. Entonces algo vino desde arriba. La dirección era significativa. Vertical, no horizontal. No una dirección humana, no invasión militar, no movimiento político desde dentro, desde arriba significaba desde Dios. Intervención espiritual. No podía identificar exactamente qué era el objeto o la fuerza, pero descendió con propósito, dirigido, intencional. Golpeó la estructura en su centro, en el corazón del poder. Lo que sucedió después no fue una explosión. No hubo fuego, ni escombros, ni violencia en la forma en que normalmente la concebimos. Pero hubo ruptura. Algo se rompió que había parecido irrompible. Y luego quietud, no muerte. Silencio, no vacío, sino apertura. Quietud como un frasco sellado finalmente abierto. Como presión liberada de un espacio asfixiado. Como aliento entrando en pulmones que no habían respirado en años. Tuve la sensación de algo entrando por primera vez. Algo que había sido mantenido fuera ahora era libre de entrar. Desperté sentado erguido en la oscuridad de mi celda. Eran las 2 o 3 de la mañana. La calidad específica de claridad del sueño permaneció. No se desvaneció como se desvanecen los sueños normales. Se quedó conmigo, residual y real. Tuve una convicción. Acabo de ser mostrado algo. Me quedé despierto el resto de la noche procesándolo, probándolo. ¿Era esto cumplimiento de deseos? Quería que el régimen cayera. Por supuesto que sí. Pero la calidad de esto era diferente al deseo. Tenía la cualidad de ser mostrado algo en lugar de imaginar algo. El sueño regresó. Durante los meses y luego años siguientes, la misma visión central se repitió. No exactamente idéntica. Los detalles periféricos variaban. Pero la estructura central era constante. La estructura representando poder. Algo desde arriba golpeando el centro, ruptura y apertura. La frecuencia era aproximadamente cada pocas semanas al principio, luego se asentó en cada pocos meses. Durante 3 años, de 2015 a 2018,
Experimenté este sueño entre 15 y 20 veces. Noté variaciones. A veces la estructura era más alta, a veces más ancha. A veces el impacto era inmediato. A veces había un momento de retraso antes de la ruptura. Pero el patrón central nunca cambió. Mi convicción creció. Esto es profético. Esto no es un fenómeno psicológico, pero necesitaba documentarlo. Y no tenía papel ni pluma. No estaban permitidos. Lo que tenía era un Corán entregado por la prisión. Irónico, pero era un texto religioso permitido. Y los márgenes de las páginas del Corán tenían espacio en blanco. Intercambié con otro prisionero por un cabo de lápiz. Luego desarrollé un sistema de notación. Números, símbolos, abreviaturas ilegibles para los guardias si registraban mi celda. Registré fechas, detalles estimados, variaciones. Escribí en una caligrafía que desarrollé específicamente para mantener estas visiones ocultas. Si se descubría, las consecuencias podrían significar castigo, confinamiento solitario más allá de lo que ya tenía. Pérdida de privilegios de visita. Pero la compulsión de documentar superó el riesgo. Tenía la intuición de que esto importaría en el futuro. En ese momento, esto era lo que entendía. Dios me estaba mostrando algo sobre el futuro de Irán. No un evento específico con una fecha específica, sino una dirección. La estructura de poder centrada en el líder supremo y el aparato del régimen no era permanente. Algo venía de Dios. Intervención vertical para romperlo. Después de la ruptura, habría una oportunidad sin precedentes para el Evangelio. Una apertura para que la Iglesia emergiera de la clandestinidad. Mantuve esta comprensión con cuidado. La probé. No la difundí. Pero no podía sacármela de encima. Los sueños tenían la cualidad de verdad. Durante 8 años, 4 años de sueños recurrentes, luego 4 años después de mi liberación, llevé esas visiones en los márgenes de ese Corán en código que solo yo podía leer. Y a veces me preguntaba si el aislamiento había quebrado mi mente. A veces me preguntaba si estaba viendo lo que desesperadamente quería ver en lugar de lo que realmente venía. Pero no podía descartarlos. Se quedaron conmigo. La vida continuó en prisión. Las visitas de Nasrin eran el salvavidas que me mantenía humano. Ver a mis hijos crecer a través de vidrio era su propia forma de tortura. Pero a través de todo eso, esos sueños se quedaron conmigo. Esperando el momento en que la visión imposible se convirtiera en realidad imposible. Cuando la liberación no llegó como un momento dramático, así es como funciona el sistema iraní, lentamente, burocráticamente, con condiciones adjuntas a todo. Tomó semanas de papeleo legal, fianza de propiedad puesta por la familia a riesgo personal, reuniones con funcionarios, documentos firmados. El trasfondo de mi liberación involucró presión internacional, organizaciones de derechos humanos, gobiernos extranjeros llamando la atención a mi caso. La defensa de Nasrin fue incansable y valiente. Nuestro abogado navegó el sistema legal iraní con habilidad y persistencia. Y de alguna manera inexplicable, después de 8 años de sentencia de por vida, estaba siendo liberado. En una mañana ordinaria de febrero de 2020, me llamaron a una oficina administrativa y me dijeron, estás siendo liberado bajo términos condicionales. Las condiciones fueron explicadas claramente. Reporte regular al Ministerio de Inteligencia. No actividad religiosa, no iglesia, no evangelización, no contacto con la comunidad cristiana, no hablar públicamente sobre mi experiencia de encarcelamiento, no salir del país. Mi pasaporte fue confiscado. La violación de cualquier condición resultaría en reencarcelamiento inmediato. Era libre dentro de Irán. No era libre de salir de Irán. No era libre de hacer lo que más estaba convencido de hacer, pero estaba saliendo. Febrero de 2020, 8 años y un mes después de mi arresto,
caminé por los corredores por los que había sido conducido con los ojos vendados, a través de las puertas, hacia la luz del día. La primera vez en 8 años que vi cielo sin filtro. La sobrecarga sensorial fue abrumadora. Brillo, ruido, espacio, movimiento, todo golpeándome a la vez. Nasrin estaba esperando afuera. Inmediata, física, real. Nuestro primer abrazo fue 8 años de separación comprimidos en un momento. He intentado varias veces escribir sobre ese momento. No he encontrado palabras adecuadas para ello. Lloramos juntos. Alivio, duelo, alegría, pérdida, todo mezclado e inseparable. Un auto esperaba. Luego nos alejamos de Evin. Lo vi retroceder en el espejo retrovisor, intentando creer que realmente me estaba yendo. Cuando llegamos a nuestro apartamento, el mismo apartamento del que me habían arrestado, todo se sentía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez yo había cambiado el tamaño en mi memoria. La mesa, las sillas, las fotos en la pared. Todo era lo mismo. Todo era diferente. Dar y Shirin estaban esperando. Dar tenía 16 años ahora, alto, voz profunda. Había una distancia cuidadosa al principio, pero se estaba protegiendo. 8 años sin un padre residente crean cautela natural. Reconstruir tomaría tiempo. Shirin vino inmediatamente sin dudar. Aún tenía acceso al afecto, pero había tenido 5 años cuando me arrestaron. Ahora tenía 13. Había vivido la mayor parte de su infancia sin mí. El duelo por los años perdidos me golpeó inmediatamente y con fuerza. El periodo de ajuste fue difícil. Cosas simples que deberían haber sido fáciles eran duras. Dormir en una cama, oscuridad por la noche, espacio tranquilo para moverse. Despertaba en pánico varias veces, pensando que aún estaba en la celda, ajustándome al ruido familiar, a la rutina, a la vida normal. Mi cuerpo llevaba 8 años de encarcelamiento. Mi mente llevaba 8 años de vigilancia. El trabajo de trauma apenas comenzaba. Sería un proceso largo y continuo. Pero las condiciones de liberación crearon presión inmediata. Se me prohibía contactar a la comunidad de la iglesia, las personas que eran mi familia espiritual. Tenía chequeos regulares de inteligencia que me recordaban que aún me vigilaban. No podía hablar públicamente. No podía salir del país. Sabía que la situación era insostenible. Mientras tanto, noticias sobre la iglesia subterránea se filtraban con cautela e indirectamente. A pesar de arrestos, presión e incluso martirios, la iglesia había crecido significativamente más que cuando fui arrestado. Ahora se estimaba en más de 100.000 creyentes subterráneos en Irán. Cuando las personas han encontrado genuinamente al Dios vivo, la maquinaria de represión estatal no es suficiente para quitarles eso. Las iglesias en casa se multiplicaban. El liderazgo emergía desde dentro de la comunidad. El movimiento se había vuelto imparable. Después de un año de regreso en Teherán, de 2020 a 2021, tomamos la decisión de que necesitábamos dejar Irán. La planificación fue cuidadosa. Los detalles aún no compartiré porque podrían poner en peligro a las personas que nos ayudaron. Hubo un periodo de días en que mi familia estuvo separada y no sabíamos dónde estaba el otro. Esos fueron los días más aterradores desde mi arresto. El miedo por Nasrin y los niños fue peor que cualquier miedo que hubiera sentido por mí mismo. Pero nos reunimos fuera de Irán. La ubicación no revelaré por razones de seguridad. Finalmente juntos, finalmente libres, finalmente seguros. Eventualmente llegamos a Europa Occidental. Y comencé a hablar públicamente sobre lo que había experimentado, lo que había visto en prisión, lo que Dios me había mostrado sobre el futuro de Irán. Pero mantuve los detalles específicos de esos sueños en prisión con cuidado. Testifiqué de la fidelidad de Dios. Hablé sobre la iglesia subterránea.
Abogué por los creyentes encarcelados aún dentro de Irán, pero sobre las visiones de la muerte del líder supremo y lo que vendría después, simplemente esperé hasta el 28 de febrero de 2026. La mañana en que mi teléfono explotó con mensajes. Esa mañana, todo lo que había visto en las celdas de confinamiento solitario de Evin se convirtió en noticia de primera plana en todo el mundo. La mañana en que el ayatolá Ali Jamenei murió exactamente como Jesús me había mostrado. 28 de febrero de 2026. Estaba en casa temprano en la mañana. Nasrin estaba haciendo té. Mi teléfono comenzó a vibrar continuamente. Cada mensaje decía lo mismo: imposible, Jamenei está muerto. Revisé las noticias inmediatamente. Estaba confirmado. El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, de 86 años, había sido asesinado en ataques militares. Los ataques lo habían apuntado directamente desde arriba. Me quedé parado en mi cocina con el teléfono en la mano, viendo la cobertura de noticias, imágenes de los ataques, confirmaciones oficiales, y recordaba los sueños. La estructura, algo desde arriba, golpeando el centro, ruptura. La correspondencia no era vaga. Era precisa. Esto era exactamente lo que había visto. Mi respuesta emocional fue compleja. La primera capa fue profundo duelo. Era la pérdida de una vida humana. Un hombre hecho a imagen de Dios. Un hombre por el que había orado durante mi encarcelamiento. Orado por su salvación, por ablandamiento, por encuentro con Jesús. No sabía qué contenían sus últimos momentos. No sabía si había tenido un momento final de claridad o si murió en oscuridad. Nunca celebraría la muerte violenta de ninguna persona. Pero debajo del duelo estaba el reconocimiento. Esto era lo que me habían mostrado. La visión era verdadera, no autoengaño ni fenómeno psicológico. Dios me había mostrado algo antes de que sucediera. Y ahora había sucedido. Y sabía que si esta parte era verdadera, la muerte, entonces la otra parte también era verdadera. ¿Qué viene después? Estaba parado al borde de algo que me habían mostrado años atrás, ahora desplegándose en tiempo real. Dentro de 72 horas, comenzaron a filtrarse palabras a través de redes iraníes. La iglesia subterránea, la diáspora, contactos aún dentro de Irán. Una historia emergía de Teherán. Un alto asistente de Jamenei había hecho una declaración a otros funcionarios en una reunión cerrada sobre mí, sobre mis sueños, sobre profecías que describían esta muerte de antemano, sobre visiones que no terminaban con la muerte. El nombre del asistente no compartiré. Aún está en Irán y su seguridad importa. Pero su posición era muy alta. Había estado cerca de Jamenei durante años y había tenido acceso a informes de interrogatorio de mi encarcelamiento. Esos informes habían mencionado mis sueños. Los interrogadores los habían documentado como evidencia de mi estado delirante. El asistente los había leído y los había descartado como todos los habían descartado, como fenómeno psicológico producido por aislamiento. Su declaración a los otros funcionarios, parafraseada pero precisa en esencia, fue esta: había un prisionero, un pastor cristiano. Afirmó tener visiones sobre esto, sobre la muerte del líder supremo, sobre que vendría desde arriba, sobre lo que sucedería después. Pero lo documentamos en informes de interrogatorio. Lo descartamos como fenómeno psicológico. Nos equivocamos. Lo que vio ha sucedido y lo que dijo sobre lo que viene después, deberíamos estar preocupados. Luego dijo la frase que múltiples fuentes han confirmado: lo que viene está más allá de la muerte. Lo que vio no termina con lo que pasó. Ahí es donde comienza. El miedo se estaba extendiendo en Teherán. No miedo político ordinario, un tipo diferente. Terror sobrenatural. Cuando las personas que controlaban todo se dan cuenta de que no controlan nada. Cuando la profecía resulta verdadera y te das cuenta de que si la muerte fue profetizada con precisión,
entonces lo que fue profetizado sobre lo que viene después de la muerte también podría ser verdad. Este era miedo de que la muerte misma sea insuficiente para detener lo que viene. Esto no era miedo a la oposición política. Esto era miedo de Dios. Lo que la visión había mostrado más allá de la muerte era esta ruptura y luego apertura. Quietud que no era muerte sino liberación, como un frasco sellado abierto, como presión liberada de un espacio asfixiado. Algo entrando que había sido mantenido fuera. La interpretación que había mantenido era esta, una apertura para el Evangelio en Irán. La estructura de poder que había suprimido la Iglesia durante más de 40 años estaba rota. La Iglesia subterránea estaba posicionada para emerger. La oportunidad era sin precedentes. El pueblo iraní tenía hambre espiritual, apertura, disposición. ¿Qué pasa cuando se quita el obstáculo? Una inundación. Y eso es lo que está comenzando en Irán ahora mismo en marzo de 2026. Reportes desde dentro del país describen un aumento en la búsqueda espiritual. Iglesias en casa creciendo exponencialmente. Consultas sobre el cristianismo multiplicándose. Personas encontrando nuevos testamentos, leyéndolos, encontrando a Jesús. La iglesia subterránea está entrando en visibilidad con cautela, sabiamente, pero visiblemente. Algo que la muerte no puede tocar está comenzando a levantarse. No un movimiento político, un despertar espiritual. La visión no era sobre celebrar la muerte de nadie. Era sobre reconocer que cuando las estructuras de poder humano que han suprimido el Evangelio son quebradas, Dios se mueve de formas que esas estructuras ya no pueden prevenir. Y eso es lo que está comenzando en Irán ahora mismo. Lo que me lleva a por qué te estoy contando esta historia. No solo para testificar de la fidelidad de Dios en mi vida, aunque eso sería suficiente. Sino porque lo que sucede después en Irán, el cuerpo de Cristo necesita estar listo para ello. Los iraníes necesitan escucharlo. Y hay cosas específicas que necesito decir a diferentes grupos de personas que están escuchando ahora mismo. Permíteme hablar primero a mis compatriotas iraníes. Ya sea que estés dentro del país o parte de la diáspora dispersa por el mundo, ya seas creyente o escéptico o alguien que dejó de creer en cualquier cosa hace mucho tiempo, a los musulmanes iraníes, entiendo su sospecha hacia el cristianismo. Entiendo la historia colonial, las potencias occidentales usando el cristianismo como herramienta de imperialismo. Entiendo las asociaciones modernas. El cristianismo ligado a América, a Occidente, a influencia extranjera. Entiendo la enseñanza islámica que presenta a los cristianos como gente del libro, pero fundamentalmente descarriados. Esta sospecha es legítima. Está históricamente fundamentada. Pero les pido que miren más allá de la historia institucional y miren directamente a Jesús de los Evangelios. Que el cristianismo ha sido corrompido por el poder en muchos casos históricos. Eso es cierto. Pero Jesús mismo es diferente de las instituciones construidas en su nombre. Jesús nació bajo ocupación romana. Era una persona colonizada, no un colonizador. Pasó su tiempo con los marginados, recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos, los pobres. Desafió al establecimiento religioso de su propio pueblo. Fue arrestado mediante colaboración de poder religioso y político, torturado por el imperio usando las mismas técnicas que los estados modernos usan. Fue crucificado entre criminales en la cruz. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este Jesús no está ejerciendo poder. Está sufriendo bajo el poder. Ese Jesús no es ajeno a la experiencia iraní. Los iraníes entienden la ocupación, la opresión religiosa, la corrupción política. Jesús habló contra estas cosas y sufrió por ellas. No es una importación occidental. Es Dios que habla persa, un Dios que entiende el sufrimiento desde dentro de él. Los invito, lean los evangelios ustedes mismos. El Nuevo Testamento está disponible en persa. No tomen mi palabra.
Lean sus palabras. Oren una oración simple: si eres real, muéstrame. Dios responderá. Me respondió a mí. Responde a miles de iraníes. Jesús está disponible para todo iraní que esté buscando. A los iraníes que perdieron la fe por causa de la República Islámica. Entiendo su herida. 43 años de religión convertida en arma para la opresión. El Islam usado para justificar arrestos, tortura, ejecuciones, control. Policía religiosa haciendo cumplir el hijab, la moralidad, el pensamiento, cada símbolo religioso asociado al régimen. La respuesta natural es rechazar toda religión. La herida es legítima. Pero aquí está la distinción: el Dios que se permitió ser crucificado por poder religioso y político no es el Dios que usó el poder para oprimir. Son opuestos. Jesús está siempre del lado de los oprimidos. Está del otro lado de esa ecuación. Siempre lo ha estado. La mayor mentira del régimen fue pretender representar a Dios mientras oprimía a personas hechas a imagen de Dios. Eso es blasfemia. El corazón de Dios se rompe por lo que se ha hecho en su nombre. Su ira contra la hipocresía religiosa. Jesús la comparte. Estaba más enojado con los líderes religiosos que cargaban a la gente. Guardó sus palabras más duras para aquellos que usan a Dios para controlar a otros. Los invito a explorar quién es realmente Jesús aparte de las instituciones. Podrían descubrir que es diferente de todo lo que han rechazado. A los creyentes aún dentro de Irán, los veo. Sé cómo es su vida. Conozco el miedo de reunirse, el riesgo de hablar, la vigilancia requerida, la alegría de la comunidad subterránea, la presencia de Dios en la persecución. Lo que han estado cargando no ha sido en vano. Sus oraciones por la liberación de Irán han sido escuchadas. Su fidelidad en la oscuridad ha importado. Su resistencia ha preparado a la Iglesia para este momento. La Iglesia iraní no es débil ni inmadura. Ha sido probada por fuego. Este es un punto de bisagra en la historia iraní. Un nuevo capítulo está comenzando. La oportunidad es sin precedentes. Pero también hay peligro. Inestabilidad, violencia, nuevas formas de opresión son todas posibles. Se necesita sabiduría. Protejan a los vulnerables, nuevos creyentes, familias, niños. No sean imprudentes con la seguridad. La sabiduría es piadosa. Pero no dejen que la sabiduría se convierta en parálisis. No dejen que la cautela se convierta en esconderse. Caminen en sabiduría. Pero caminen. No están solos. La Iglesia global está orando, observando, apoyando. Tienen lo que necesitan. El Espíritu Santo, la Escritura, los unos a los otros. Dios está moviéndose. Lo están viendo. Son parte de ello. Este momento por el que han orado está aquí. Entren en él con valentía y sabiduría ambas. A la Iglesia Internacional, gracias por sus oraciones y defensa. Han sostenido a los creyentes iraníes. Continúen intercediendo. La batalla espiritual se está intensificando. Defiendan a los creyentes encarcelados aún dentro. Proporcionen entrenamiento, recursos, apoyo, pero asociación, no colonialismo. Lo que está sucediendo en Irán ahora mismo no es solo una transición política. Es una apertura espiritual sin precedentes en 40 años. La Iglesia subterránea está lista para este momento. Lo que fue sostenido a través de la oscuridad está siendo liberado a la luz, y el mundo necesita prestar atención. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué significa realmente esta apertura para Irán, para la región, para la Iglesia global? Permítanme ser lo más claro posible sobre lo que creo que Dios está haciendo, lo que la Iglesia necesita entender y lo que cada persona que escucha esto necesita saber sobre el momento en que estamos.
El asistente que habló sobre mis visiones dijo algo que captura todo: lo que viene está más allá de la muerte. Permítanme explicar qué significa eso. No solo políticamente, sino espiritualmente y proféticamente. La muerte de Jamenei no fue un final. Fue un catalizador. Su muerte rompió un sistema sellado. Pero lo que viene a través de esa apertura está más allá de lo que la muerte puede tocar. Puedes matar a una persona. No puedes matar un despertar espiritual. Puedes ejecutar a un líder. No puedes ejecutar un movimiento del Espíritu Santo. Puedes encarcelar a creyentes. No puedes encarcelar el Evangelio. Puedes suprimir la Iglesia. No puedes suprimir lo que Dios ha decidido revelar. El Evangelio mismo es un mensaje más allá de la muerte. Jesús murió y resucitó. La muerte perdió su poder. La vida de resurrección es imparable. Lo que la Iglesia iraní lleva es vida de resurrección. Esta vida puede ser suprimida, retrasada, contenida temporalmente, pero no puede ser detenida permanentemente. La muerte nunca es el final para los que están en Cristo. La Iglesia subterránea ha sido sostenida durante 40 años para este momento. No solo supervivencia, preparación. Creyentes probados por fuego llevan una profundidad que la fe cómoda occidental a menudo carece. El cristianismo iraní formado en persecución tiene autenticidad. Está listo para este momento de formas en que la fe cómoda no puede estar. Lo que viene no es frágil. Ha sido probado. Lo que viene no depende de condiciones políticas favorables. Creció sin ellas. Lo que viene no puede ser detenido por cualquier régimen que siga a Jamenei. En 8 años de encarcelamiento, aprendí la diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. La teología es buena. El encuentro es esencial. Aprendí fidelidad en la oscuridad cuando nada se siente presente. Aprendí que Dios encuentra a las personas en el fondo de sí mismas. Aprendí cómo Dios sostiene durante años, no solo momentos. Aprendí que el sufrimiento no se desperdicia, prepara. Aprendí que el encarcelamiento no detuvo mi ministerio, lo profundizó. Aprendí que la pérdida de libertad me dio un tipo diferente de libertad. Mi testimonio importa porque es experiencia vivida, no proposición teológica. Ha sido probado en fuego que los iraníes reconocen. Las personas pueden distinguir cuando hablas desde la experiencia versus la teoría. El pueblo iraní necesita testimonio desde dentro del sufrimiento. Serán alcanzados por una palabra que ha sido probada en ese fuego. No evangelio de prosperidad. Cree y la vida se vuelve fácil, sino evangelio cruciforme. Sigue a Jesús. Toma tu cruz. Encuentra vida. Él estuvo allí. Es real. Es fiel. Me sostuvo. Te sostendrá a ti. Los sueños eran reales, no delirio, no cumplimiento de deseos, no fenómeno psicológico. Dios me mostró algo antes de que sucediera. El 28 de febrero de 2026 fue vindicación. Pero la vindicación no era el punto. La fidelidad lo era. Dios iba a romper algo. Está sucediendo ahora. Habría oportunidad al otro lado. Está comenzando ahora. Este momento en Irán no se trata de victoria política. La política sigue siendo inestable e incierta. No es celebración de violencia. Cada muerte es duelo. No es triunfalismo. La Iglesia es sierva, no conquistadora. Pero la apertura es real. La apertura es un llamado a la oración, a la preparación, al valor. La apertura es una invitación al pueblo iraní. La apertura es oportunidad para que el Evangelio finalmente tenga espacio para respirar en una nación que ha estado asfixiándose bajo presión religiosa durante 40 años. El pueblo iraní está listo.
Siempre han tenido hambre de trascendencia. Está tejido en la cultura. Poesía, misticismo, búsqueda espiritual son parte del alma iraní. La República Islámica no pudo eliminar esto. Solo pudo suprimirlo. Ahora la supresión se ha levantado y el hambre sigue allí, más profunda que nunca. Y Jesús encuentra a las personas hambrientas. Dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Los iraníes están viniendo, encontrando, creyendo. Esto es solo el comienzo. Mi nombre es Reza Ahmadi. Soy un hombre iraní, esposo, padre, pastor. Estuve en prisión durante 8 años por la fe que aún declaro. Estoy libre. Mi familia está libre. Y el Dios que me liberó está moviéndose a través de Irán ahora mismo de formas visibles e invisibles. Y la visión que vi en la prisión de Evin se está desplegando. Lo que viene después está más allá de cualquier cosa que la muerte pueda detener porque no es un movimiento político. Es el reino de Dios y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Irán, tu tiempo ha llegado. La apertura ha venido. Y lo que entre por esa apertura transformará todo. A todo iraní que escucha, Jesús te está llamando. Conoce tu nombre. Conoce tu dolor. Conoce tus preguntas. No les tiene miedo. Ven a Él. Te recibirá. A la Iglesia Global, oren por Irán. Este es el momento por el que hemos estado pidiendo. Intercedan. Apoyen. Asocien con lo que Dios está haciendo. A los creyentes en Irán, son vistos. Son amados. No están solos. La apertura por la que han orado está aquí. Entren en ella con valentía. Aguanten. La luz está rompiendo.